Buenos días, mi nombre es Sebastián Silva Casanuela y vamos a continuación diré los temas que se vieron en el transcurso del semestre en la materia de planeación y evaluación de la maestra Tere Silva. Bueno, el primer tema es la evaluación educativa. Su sistematicidad se refiere a la forma ordenada de cómo debe avanzar el proceso investigativo conforme a un plan previamente concebido. O sea que es la manera o el proceso en el que un maestro debe de investigar conforme a su plan de estudios. Dentro de esto está la planeación didáctica, que es precisamente la forma en que se debe de planear una clase, cómo se debe de conformar y cómo se debe de evaluar respecto a cómo va el alumno o cómo aprende el alumno. Los tipos de aprendizaje son asociativo, significativo, cooperativo, emocional, experiencial, por descubrimiento y memorístico. El diagnóstico en el aula en sí, un diagnóstico es un proceso en el cual nos damos cuenta cómo se encuentra el alumno o cómo se encuentra el grupo en el que estamos impartiendo clases. Es un proceso a través en el que conocemos el estado o situación y con la finalidad de intervenir en los conocimientos que nosotros queremos apreciar. En este caso son los aprendizajes esperados a los que queremos llegar. Tenemos la evaluación formativa, que ayuda al profesor o al discípulo a trabajar en un aprendizaje concreto que es necesario para orientarse hacia un logro de nivel superior. Dinámico, tiene que ser dinámico con su finalidad de establecer los criterios metodológicos y pedagógicos que van a emplear. Y los contenidos procedimentales es básicamente la ejecución de procedimientos y estrategias, habilidades y métodos. Y los actitudinales es básicamente un conjunto de contenidos compuestos por valores, actitudes y normas. Están también los conceptuales, y estos se refieren a los hechos, datos o conceptos que se necesitan memorizar. Bueno, en este video, que se basa básicamente en la planeación didáctica, se habla de cómo la planeación tiene que ser una secuencia y un proceso en el que empezamos con un principio y un fin. Cada planeación va por secuencias. El final de una clase es el principio de la siguiente clase. Entonces, en las planeaciones didácticas tenemos que aplicar los conocimientos pedagógicos para poder implementar una planeación correcta para el alumno, ya que no todos los alumnos aprenden de la misma manera. Tenemos que implementar también los conocimientos que tenemos de los métodos de aprendizaje para que el alumno llegue al aprendizaje esperado que queremos. Tenemos que trabajar de las diferentes maneras dependiendo de cómo el alumno se desplaye mejor, cómo aprenda mejor, ya sea grupal, en dúos o individual. Tenemos que contextualizar los temas de manera en que el alumno también comprenda de manera sencilla. Bueno, en planes y programas de estudio, en el 2017 se basa que los puntos claves es básicamente que el planteamiento educativo es basado en el humanismo. La pedagogía debe contribuir a la construcción de una comunidad de aprendizaje. Esto quiere decir que el maestro debe de contribuir a la misma sociedad, ayudando a las personas que están alrededor de la escuela. Trabajo colaborativo basado en preguntas, problemas y proyectos, o sea que el grupo, la escuela, debe de trabajar de manera colaborativa a través de los proyectos y situaciones que tienen en su entorno. Ir más allá de las pruebas para evaluar los errores son oportunidades de aprendizaje, o sea que a base del error es como podemos enseñarles a que ya no lo cometan. En el plan también se menciona que debemos de fortalecer su pensamiento matemático, plantearlo, resolverlo y modelar y analizar situaciones, ya dependiendo de lo que se está basando el alumno. Sin embargo, en el programa 2011 se habla de diferente manera. Todos los planes están hechos en el mismo sistema educativo, pero no en el mismo sistema de gobierno. Así que no todos los intereses son iguales. En el programa 2011 se habla de que el estudiante y sus procesos de aprendizaje es el centro. Aquí se habla de que planificar para potenciar el aprendizaje, trabajo en colaboración, evaluar para aprender
argumentar y razonar. Sin embargo, en el programa 2022 se basa más en la comunidad como núcleo de los procesos educativos. O sea que aquí ya no ponemos en el centro al alumno ni planteamos la educación basada en el humanismo, sino que aquí ya es más centrado a cómo se desarrolla en su entorno. También habla de la educación para la democracia, se aprende valores, saberes y conocimientos y habilidades. Habla de cómo tenemos que formar al alumno para que sea un buen demócrata y tenga un conocimiento apto para poder también ejercer como parte de la sociedad. Y también habla de la intervención de diferentes saberes desde un horizonte plural, metodologías, diferencias, según el campo formativo, proyectos y valores y potenciar las habilidades cognitivas, físicas y afectivas. Entonces también se habla de cómo tenemos que cómo llevar proyectos respecto a los campos formativos. Todas las materias se pueden unir para poder hacer un proyecto de intervención y poder así hacer o potenciar que se haga una buena actividad dentro de los grupos. En el proyecto curricular en las instituciones en la educación o educativas se basa básicamente en que el proyecto curricular es el diseño o el codiseño de lo que se tiene que implementar en una escuela. Entonces, aquí de manera más sencilla, el sistema educativo contextualiza los intereses y los conocimientos que se deben de adquirir en el proceso educativo, ya sea pues, en el 2022 se basa en fases de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. En este caso, a nosotros que somos de la licenciatura en educación en secundaria, somos la fase 6, que estamos en la secundaria. Se dice también que el currículum es un término relativamente nuevo en el lenguaje de la pedagogía latinoamericana, aunque en el mundo se viene empleando desde hace mucho más tiempo. Hay quienes consideran que lo que es importante una buena planificación en la enseñanza, sino realmente también ocurre que el alumno, a cuanto al aprendizaje, eso se quiere decir que para que el alumno llegue a un buen aprendizaje tiene que haber una buena planeación didáctica para saber el proceso en el que se va llevando a cabo. No solamente se tiene que enseñar por enseñar, sino tienes que enseñar con un objetivo para poder llegar a él. En la guía para elaboración de una secuencia didáctica, la elaboración de una secuencia didáctica es una tarea importante para organizar situaciones de aprendizaje que se desarrollan en el trabajo de los estudiantes. Esto quiere decir que debemos de implementar un diagnóstico, un proceso por el cual debemos de saber qué conocimientos tiene el alumno para poder empezar desde ahí. El diagnóstico es el punto de partida para poder realizar una secuencia didáctica, ya que de ahí empezaremos y tendremos las diferentes secuencias de las cuales llevaremos a cabo el aprendizaje. Tenemos líneas secuenciales didácticas que son básicamente 3 tipos de actividades, la que es la de apertura, el desarrollo y el cierre. En la conformación de esta propuesta es una perspectiva de evaluación de formación, o sea que nos basamos básicamente en el inicio, en el desarrollo y el cierre. En el inicio empezaremos con el tema, desarrollándolo, introduciendo al alumno. En el desarrollo implementaremos el trabajo de manera sencilla y en el cierre tendremos que tener una conclusión con los alumnos para poder llegar al objetivo. En las actividades de apertura, pues es eso mismo, permiten abrir el mismo aprendizaje y el docente logra pedir que trabajen con un problema de realidad o bien abrir con la discusión en pequeños grupos. Tenemos después la línea de evaluación para el aprendizaje, eso va de la mano con las actividades de cierre. Entonces, en eso podemos evaluar con las diferentes actividades que pongamos, ya sean actividades sencillas, cuestionarios, mapas conceptuales, problemas de situaciones. En el alumno debe de desplayarse y sacar el conocimiento que tiene previo. En 10 nuevas competencias para enseñar, se habla de que la escuela no contribuye a partir de cero. El alumno no es una tabla o una mente vacía, sino que tenemos que aprender de los alumnos para que ellos puedan aprender de nosotros.
No tenemos que ver al alumno como un vaso que tenemos que llenar, sino tenemos que verlo como un individuo que tenemos que introducirlo a los conocimientos que queremos enseñar. Entonces, aquí lo importante es darle regularmente el hecho a la ciudadanía de la clase. Tenemos que introducirlos a los conocimientos. Se habla de que todo dispositivo se fundamenta en hipótesis relativas con el conocimiento. Si se contribuyen dispositivos partiendo del principio, o sea que tenemos que partir desde un diagnóstico para poder implementar los conocimientos o los saberes que queremos enseñar. Se habla también de las virtudes, habilidades y conocimientos que tienen los alumnos, las experiencias, el pensamiento y los retenedores o memorizadores que tienen ellos, así como las formas didácticas que debemos de implementar en una secuencia para poder llegar a tener una clase pues, bien estructurada. El docente y programas escolares. Bueno, aquí habla generalmente de cómo influye los sistemas de gobierno y los sistemas escolares que tienen en el mandato en la forma de educación que tenemos. Habla básicamente en que en cada sistema de gobierno los planes y programas de estudio cambian a través del tiempo. En cada sexenio tenemos un sistema diferente y un plan de programa diferente. Entonces, cada interés de cada sistema de gobierno es diferente. Muchos de los docentes hablan de cómo tenemos al frente personas que realmente no saben lo que pasa en la realidad y cómo deberíamos de tener personas al frente que realmente sepan lo que pasa en las escuelas. Así podríamos ayudar a tener una mejor educación. Aquí se habla que la necesidad del docente permite formular estrategias. Prácticamente los programas son una guía que el docente debe tener, pues una guía que el docente tiene para poder implementar una clase a través del tiempo que le funcione. Pero los docentes no se basan prácticamente en los programas de estudio, ya que a algunos no les sirve, porque no se enfrentan a las realidades que realmente pasan en las escuelas. El programa escolar se dice que es un instrumento para el trabajo del docente. A eso se refiere pues prácticamente lo que es en general. Pero como acabo de mencionar, a algunos docentes no les parece efectivo este plan. Se dice también que el libro de programas es una recuperación de elementos de grandes educadores. Aquí los docentes también hablan de cómo es una gran controversia que las personas que fabriquen esto no estén de acuerdo o no vean las realidades en las que se enfrentan los docentes frente a grupo. Sí. La escuela, se habla también de que la escuela puede orientar un proyecto educativo como un espacio de autonomía relativa. O sea que la escuela también puede orientar a los alumnos en base de proyectos, así como en el plan 2022, de que en grupos de materias pueden implementar un proyecto para poder llegar a un aprendizaje que todos quieran en conjunto. Se dice que a través de los planes y programas de estudio, las instituciones educativas establecen propuestas de formación. Esto básicamente habla pues que en cómo las escuelas se pueden poner de acuerdo para poder llegar a un objetivo en que toda la escuela quiere llegar, en base a los intereses de los directivos. Estos instrumentos son adquirir una relación particular en la complejidad de la escuela actual. Este es el resultado de una conformación de sistema escolar. Se habla que en esta lectura el contexto de la pedagogía pragmática emerge de la idea de la programación de uniforme. La idea de los actuales sistemas educativos es más bien controlar y juzgar el trabajo del docente. Entonces, la idea de los programas y programas es más bien guiar y liderar al docente, cuando el docente es el que debería formar su manera de estrategia en que debe implementar las clases.
Los planes y programas están sistematizados de la evaluación de suerte que no es el profesor a título individual quien decide cómo evaluar. Bueno, en el taller intensivo de la nueva escuela mexicana se habló sobre el perfil de egreso, los puntos claves que debería tener el alumno al egresar, los ejes articuladores y los aspectos del perfil de egreso que se relaciona con el campo formativo, así como también la intervención de fenómenos, hechos y situaciones históricas, culturales y sociales a partir de temas diversos que indagan para explicarlos con base a los razonamientos. Entonces, habla también de los ejes articuladores, que son pensamiento crítico, y habla básicamente eso del diseño crítico, es en lo que nuestra materia se basa. Tuvieron diferentes actividades como revisar el diseño del programa, de cómo se expresa el perfil de egreso y los ejes articuladores en los programas sintéticos, el diseño de la dimensión del programa analítico y también de qué es el programa analítico. Y pues en sí el programa analítico es una estrategia contextualizada que los maestros aplican a partir de un diseño de programa. Entonces, también habla de los elementos del plan de estudios y qué se encuentran en ellos. Los maestros también debatieron si hay coherencia entre sí. Entonces, en sí, el programa analítico una contextualización más específica y el plan de programas es más general.